la dormilona. El Sena se desplegaba delante de mi casa, sin una arruga y barnizado por el sol de la mañana. Era una bella, ancha, lenta, larga corriente de plata, teñida de púrpura en ciertos lugares, y al otro lado del río, grandes árboles alineados extendían sobre toda la ribera una inmensa muralla de verdor. La sensación de la vida que recomienza cada día, de la vida fresca, alegre, amorosa, se estremecía en las hojas, palpitaba en el aire, espejeaba en el agua. Me entregaron los periódicos que el cartero acababa de traer y me fui hacia la orilla, con pasos tranquilos, para leerlos. En el primero que abrí, vi estas palabras, estadísticas de suicidas, y supe que, este año, más de 8.500 seres humanos se han matado, 339. Instantáneamente, los vi. Vi aquella carnicería, horrible y voluntaria, de los desesperados hartos de vivir. Vi gente que sangraba, con la mandíbula rota, el cráneo partido, el pecho agujereado por una bala, agonizando lentamente, solos en un pequeño cuarto de hotel y sin pensar en su herida, pensando siempre en su desgracia. Vi a otros con la garganta abierta o el vientre rajado, sosteniendo todavía en su mano el cuchillo de cocina o la navaja de afeitar. Vi a otros sentados unas veces delante de un vaso donde empapaban cerillas, otras delante de un frasquito que llevaba una etiqueta roja. Miraban aquello con ojos fijos, sin moverse, después bebían, luego esperaban, después, una mueca pasaba por sus mejillas, crispaba sus labios, el pavor extraviaba sus ojos. Porque no sabían que se sufría tanto antes del final. Se levantaban, se detenían, caían y, con las dos manos sobre el vientre, sentían sus órganos quemados, sus entrañas roídas por el fuego del líquido, antes de que su pensamiento se hubiera solo oscurecido. Vi a otros colgados del clavo de una pared, de la falleba de la ventana, del gancho del techo, de la viga del desván, de la rama de un árbol bajo la lluvia de la noche. Y adivinaba todo lo que habían hecho antes de quedarse allí, con la lengua fuera, inmóviles. Adivinaba la angustia de su corazón, sus vacilaciones últimas, sus movimientos para atar la cuerda, comprobar que resistía, pasársela al cuello y dejarse caer. Vi a otros acostados en lechos miserables, madres con sus hijitos, viejos muriéndose de hambre, jóvenes destrozadas por angustias de amor, todos rígidos, ahogados, asfixiados. Mientras en medio de la habitación seguía humeando el hornillo de carbón. Y vislumbré a los que paseaban de noche por los puentes desiertos. Eran los más siniestros. El agua corría bajo los arcos con un rumor blando. No la veían, la adivinaban aspirando su olor frío. Tenían ganas y tenían miedo. No se atrevían. Y sin embargo, era preciso. A lo lejos daba la hora algún campanario lejano, y de pronto, en el amplio silencio de las tinieblas, pasaban, rápidamente sofocados, el chapoteo de un cuerpo cayendo al río, algunos gritos. Un chapoteo de agua agitada con las manos. A veces no era otra cosa que el plaf de su caída, después de haberse atado los brazos o una piedra a los pies. Oh, pobres gentes, pobres gentes, pobres gentes, como he sentido sus angustias, como he muerto de su muerte. He pasado por todas sus miserias, en una hora he sufrido todas sus torturas. He sabido todas las penas que los llevaron a eso, porque siento la infamia engañadora de la vida como nadie más que yo la ha sentido. Como he comprendido a los que, débiles, acosados por la mala suerte, tras haber perdido a los seres amados, despertados del sueño de una recompensa tardía, de la ilusión de una existencia distinta donde al fin Dios sería justo después de haber sido feroz, y desengañados de los espejismos de la felicidad, se han hartado y quieren poner fin a este drama sin tregua o a esta vergonzosa comedia. El suicidio. Pero si es la fuerza de los que ya no la tienen, si es la esperanza de los que ya no creen, si es el sublime coraje de los vencidos. Sí, en esta vida hay por lo menos una puerta, siempre podemos abrirla y pasar al otro lado. La naturaleza ha tenido un impulso compasivo, no nos ha aprisionado. Gracias, en nombre de los desesperados. En cuanto a los simples desengañados, que caminen todo recto con el alma libre y el corazón tranquilo. No tienen nada que temer, puesto que pueden irse, puesto que a sus espaldas siempre está esa puerta que los dioses soñados ni siquiera pueden cerrar. Yo pensaba en esa multitud de muertos voluntarios. Más de 8.500 en un año. Y me parecía que se habían reunido para lanzar al mundo una plegaria, para gritar un deseo, para pedir algo, realizable más tarde, cuando se comprenda mejor. Me parecía que todos aquellos ajusticiados, aquellos degollados, aquellos envenenados, aquellos ahorcados, aquellos asfixiados, aquellos ahogados venían, horda espantosa, como ciudadanos que votan, a decir a la sociedad:
concedednos al menos una muerte dulce. Ayudadnos a morir, vosotros que no nos habéis ayudado a vivir. Mirad, somos muchos, tenemos derecho a hablar en estos días de libertad, de independencia filosófica y de sufragio popular. A quienes renuncian a vivir, dadles la limosna de una muerte que no sea repugnante o espantosa. Me puse a soñar despierto, dejando que mi pensamiento vagara sobre este tema con ensoñaciones extravagantes y misteriosas. En cierto momento me creí en una ciudad hermosa. Era París, pero ¿en qué época? Caminaba por las calles, mirando las casas, los teatros, los establecimientos públicos, y, de pronto, en una plaza vi un gran edificio, muy elegante, coqueto y bonito. Me quedé sorprendido porque en la fachada se leía, en letras de oro, obra de la muerte voluntaria, o singularidad de los sueños despiertos en los que el espíritu vuela en un mundo irreal y posible. Nada asombra en ellos, nada choca, y la fantasía desenfrenada ya no distingue lo cómico de lo lúgubre. Me acerqué a ese edificio, donde unos lacayos en calzón corto estaban sentados en un vestíbulo, delante de un guardarropa, como a la entrada de un club. Entré para ver. Uno de ellos, levantándose, me dijo, ¿qué desea el señor? Deseo saber qué es este lugar. ¿Nada más? No, por supuesto. Entonces, ¿quiere el señor que lo lleve ante el secretario de la obra? Dudé. Seguí preguntando, ¿pero no lo molestará? Oh, no, señor, está aquí para recibir a las personas que deseen informarse. Adelante entonces, les sigo. Me hizo atravesar varios corredores donde charlaban unos viejos caballeros, luego me introdujo en un hermoso gabinete, algo sombrío, todo el amueblado de madera negra. Un joven grueso, tripudo, escribía una carta mientras fumaba un puro cuyo aroma me reveló su calidad superior. Se levantó. Nos saludamos, y cuando el lacayo se hubo ido preguntó, ¿qué puedo hacer por usted? Señor, le respondí, perdone mi indiscreción. Nunca había visto este establecimiento. Las pocas palabras inscritas en la fachada me han sorprendido mucho, y deseaba saber qué se hace en él. Sonrió antes de responder, luego, a media voz, con aire satisfecho, Dios mío, señor. Aquí se mata con limpieza y dulcemente, no me atrevo a decir agradablemente, a la gente que desea morir. No me sentí muy emocionado, porque en última instancia aquello me pareció natural y justo. Me sorprendía sobre todo que, en este planeta de ideas bajas, utilitarias, humanitarias, egoístas y coercitivas de cualquier libertad real, alguien hubiera podido atreverse a semejante empresa, digna de una humanidad emancipada. Proseguí, ¿cómo han llegado ustedes a esto? Respondió, señor, la cifra de suicidios aumentó tanto en los 5 años que siguieron a la que se reveló urgente tomar medidas. Se mataban en las calles, en las fiestas, en los restaurantes, en el teatro, en los vagones, en las recepciones del presidente de la República, en todas partes. No solo era un desagradable espectáculo para aquellos que, como a mí, les gusta vivir bien, sino también un mal ejemplo para los niños. Entonces hubo que centralizar los suicidios. ¿De dónde venía esa recrudescencia? No lo sé. En el fondo creo que el mundo envejece. Se empieza a ver claro, y nadie se resigna. En la actualidad ocurre con el destino como con el gobierno, se sabe lo que es, se constata que el timo está en todas partes, y uno se marcha. Cuando se ha reconocido que la providencia miente, hace trampas, roba, engaña a los humanos como un simple diputado a sus electores, uno se enfada, y como no se puede nombrar otra cada 3 meses, como hacemos con nuestros representantes concusionarios, abandonamos el lugar, que es decididamente malo. Desde luego. Oh, lo que es yo, no me quejo. ¿Quiere decirme cómo funciona su obra? Con mucho gusto. Además, puede formar parte de ella cuando guste. Es un club. ¿Un club? Sí, caballero, fundado por los hombres más eminentes del país, por los mayores espíritus y las inteligencias más claras. Y añadió, riendo de todo corazón, y le juro que se está muy a gusto. ¿Aquí? Sí, aquí. Me sorprende usted. Dios mío. Se está a gusto porque los miembros del club no tienen ese miedo a la muerte que es el gran fullero de las alegrías en este mundo. Pero entonces, ¿por qué son miembros de este club? ¿Por qué no se matan? Se puede ser miembro del club sin estar por ello en la obligación de matarse. Pero entonces, me explico. Ante el número desmesuradamente creciente de suicidios, ante los horribles espectáculos que nos daban, se formó una sociedad de pura beneficencia,
protectora de los desesperados, que puso a su disposición una muerte tranquila e insensible, ya que no imprevista. ¿Quién pudo autorizar semejante obra? El general Boulanger, 341, durante su breve paso por el poder. No sabía negar nada. Por otra parte, es lo único bueno que hizo. Así pues, se formó una sociedad de hombres clarividentes, desengañados, escépticos, que quieren elevar en pleno París una especie de templo del desprecio a la muerte. Al principio esta casa fue un lugar temido al que nadie se acercaba. Entonces, los fundadores, que se reunían en ella, dieron una gran velada de inauguración con la señora Sarah Bernard, Judie, Theo, Garnier y 20 más, los señores de Resquet, Coquelin, Mounet-Sully, Paulus, etc. Luego, conciertos, comedias de Dumas, de Meilhac, de Halévy, de Sardou. Solo tuvimos un fracaso, una obra de teatro del señor Beck que pareció triste, pero que luego consiguió un grandísimo éxito en la Comédie Française. En fin, acudió todo París. La empresa estaba lanzada. En medio de las fiestas. ¡Qué broma tan macabra! Nada de eso. No es necesario que la muerte sea triste, tiene que ser indiferente. Nosotros hemos alegrado la muerte, la hemos hecho florecer, la hemos perfumado, la hemos hecho fácil. Se aprende a socorrer con el ejemplo, se puede ver, eso no supone nada. Comprendo muy bien que hayan venido para las fiestas, pero han venido por ella. No inmediatamente, desconfiaban. Y más tarde, vinieron. Muchos. En masa. Tenemos más de 40 al día. Ya casi no se encuentran ahogados en el Sena. ¿Quién empezó? ¿Un miembro del club? ¿Un adepto? No lo creo. Algún desesperado, algún arruinado que había sufrido enormes pérdidas en el Baccarat durante 3 meses. ¿De veras? El segundo fue un inglés, un excéntrico. Entonces pusimos anuncios en los periódicos, contamos nuestra forma de actuar, inventamos muertos capaces de atraer. Pero el gran impulso lo dio la gente pobre. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Quiere hacer una visita? Se lo explicaré al mismo tiempo. Por supuesto. Cogió el sombrero, abrió la puerta, me hizo pasar y entrar luego en una sala de juego donde unos hombres jugaban como se juega en todos los garitos. Después recorría diversos salones. Se hablaba en ellos con vivacidad, alegremente. Rara vez había visto yo un club tan vivo, tan animado, tan reidor. Como yo estaba asombrado, el secretario continuó, la obra tiene una fama inaudita. Toda la gente chic del universo entero forma parte de ella para aparentar que desprecian la muerte. Después, una vez que están aquí, se creen obligados a mostrarse alegres a fin de no parecer asustados. Por eso bromean, ríen, se burlan, muestran ingenio y aprenden a tenerlo. Hoy día es, desde luego, el lugar más frecuentado y más divertido de París. En este momento, hasta las mujeres se dedican a crear un anexo para ellas. Y a pesar de eso, ¿tienen ustedes muchos suicidas en la casa? Como le he dicho, unos 40 o 50 al día. Son pocas las gentes del mundo, pero los pobres diablos abundan. También la clase media da muchos. ¿Y cómo se hace? Asfixiamos, muy suavemente. ¿Con qué procedimiento? Un gas inventado por nosotros. Lo hemos patentado. Al otro lado del edificio están las puertas del público. 3 puertecitas que dan a unas callejas. Cuando un hombre o una mujer se presenta, empezamos por interrogarlo, luego se le ofrece un socorro, una ayuda, protecciones. Si el cliente acepta, se hace una investigación y a menudo lo hemos salvado. ¿De dónde sacan el dinero? Tenemos mucho. La cotización de los miembros es muy alta. Además, es de buen tono dar dinero a la obra. Los nombres de todos los donantes aparecen impresos en el Figaro, 343. Además, todo suicidio de hombre rico cuesta 1000 francos. Y mueren en la pose que quieren. Los de los pobres son gratuitos. ¿Cómo reconocen a los pobres? Oh, señor, los adivinamos. Y, además, deben aportar un certificado de indigencia del comisario de policía de su barrio. Si usted supiera lo siniestra que es su entrada. Solo una vez he visitado esa parte de nuestro establecimiento, no volveré nunca. Como local, está tan bien como este, casi igual de magnífico y confortable, pero ellos.
Si viera llegar a los viejos harapientos que vienen a morir, gente que revienta de miseria desde hace meses, alimentada en la esquina de los guardacantones, como los perros callejeros, mujeres andrajosas, flacas, que están enfermas, paralíticas, incapaces de ganarse la vida y que nos dicen, después de haber contado su caso, ya ven ustedes que esto no puede continuar, porque por mí misma no puedo hacer nada ni ganar nada. He visto llegar a una de 87 años, que había perdido a todos sus hijos y sus nietos, y que desde hacía 6 semanas dormía al aire libre. Me puse enfermo de emoción. Además, tenemos tantos casos diferentes, sin contar la gente que no dice nada y que se limita a preguntar, ¿dónde es? A estos se les hace pasar, y se acaba enseguida. Yo repetí, con el corazón crispado, ¿y dónde es? Aquí, abrió una puerta, añadiendo, pase, es la parte especialmente reservada a los miembros del club, y la que menos funciona. Aquí aún solo hemos tenido 11 aniquilaciones. ¿Ah, ustedes llaman a eso una aniquilación? Sí, señor. Vamos, pase, yo dudaba. Finalmente entré. Era una deliciosa galería, una especie de invernadero que unas vidrieras de un azul pálido, de un rosa tierno, de un verde ligero, rodeaban poéticamente de paisajes de tapicerías. En aquel bonito salón había divanes, magníficas palmeras, flores, sobre todo rosas, que embalsamaban el aire, libros sobre las mesas, la review desde Oxmondes, 344, o puros en cajas de la tabacalera y, cosa que me sorprendió, pastillas de Vichy en una bombonera. Como yo estaba sorprendido, mi guía dijo, oh, vienen aquí con frecuencia para charlar. Continuó, las salas del público son parecidas, aunque amuebladas con más sencillez. Pregunté, ¿cómo se hace? Indicó con el dedo una tumbona, cubierta de crespón de china color crema, con encajes blancos, bajo un gran arbusto desconocido, al pie del cual se redondeaba un arriate de reseda. El secretario añadió en voz más baja. Se cambia a voluntad la flor y el perfume, porque nuestro gas, totalmente imperceptible, da a la muerte el olor de la flor que más agrade. Lo volatilizamos con esencias. ¿Quiere que se lo haga aspirar un segundo? Gracias, le dije vivamente, todavía no. Se echó a reír. Oh, señor, no hay ningún peligro. Yo mismo lo he comprobado varias veces. Tuve miedo a parecerle cobarde. Continué, de acuerdo. Échese en la dormilona. Algo inquieto, me senté en la silla baja de crespón de china, luego me estiré, y casi al punto quedé envuelto por un olor delicioso a reseda. Abrí la boca para aspirarlo mejor, porque mi alma se había embotado, olvidaba, saboreaba, en el primer trastorno de la asfixia, la hechicera embriaguez de un opio delicioso y fulminante. Me vi sacudido por el brazo. Oh, señor, decía riendo el secretario, me parece que está usted dejándose enganchar. Pero una voz de verdad, y no la de los ensueños, me saludaba con un timbre campesino. Buenos días, señor, ¿está todo bien? Mi sueño echó a volar. Vi el Sena claro bajo el sol y, llegando por un sendero, al guarda rural del pueblo, que se llevaba la mano derecha a su kepis negro galoneado de plata. Respondí, ¿qué tal, Marinel? ¿A dónde va? Voy a reconocer a un ahogado que han repescado cerca de los Morillons. Otro más que se ha tirado a la caldera. Hasta se había quitado los pantalones para atarse las piernas con ellos. El campo de olivos. Cuando los hombres del pequeño puerto provenzal de Garandouy, 346, al fondo de la bahía de Pisca, entre Marsella y Tolón, divisaron la barca del abate Bilbois que volvía de pesca. Bajaron a la playa para ayudar a sacar la embarcación. El abate venía solo en ella, y remaba como un auténtico marinero, con una energía rara a pesar de sus 58 años. Con las mangas recogidas sobre unos brazos musculosos, la sotana levantada por abajo y enlazada entre las rodillas, algo desabotonada en el pecho, la teja en el banco, a su lado, y la cabeza cubierta por un sombrero acampanado de corcho recubierto de tela blanca, parecía un sólido y extravagante eclesiástico de los países cálidos, más hecho para las aventuras que para decir misa. De vez en cuando miraba a su espalda para fijar bien el punto de atraque, y luego volvía a remar de forma rítmica, metódica y fuerte, para demostrar una vez más, a aquellos malos marineros del sur, cómo bogan los hombres del norte. La barca, lanzada, tocó la arena y se deslizó por encima como si fuera a subir toda la playa hundiendo en ella la quilla, después se detuvo en seco, y los 5 hombres que contemplaban la llegada del cura se acercaron. Afables, contentos, simpáticos con el sacerdote.
¿Y qué? Dijo uno con su fuerte acento provenzal, buena pesca, señor cura. El abate Bilbois metió los remos, se quitó el sombrero acampanado para cubrirse con la teja, se bajó las mangas sobre los brazos, se abotonó la sotana y luego, una vez recuperado su aspecto y su prestancia de párroco del pueblo, respondió con orgullo, sí, sí, muy buena, 3 lubinas, 2 morenas y unos cuantos jureles. Los 5 pescadores se habían acercado a la barca e, inclinados sobre la borda, examinaban, con aire entendido, los animales muertos, las grasas lubinas, las morenas de cabeza plana, repugnantes serpientes de mar, y los jureles violetas, estriados en zigzag por franjas doradas del color de pieles de naranjas. Uno de ellos dijo, le ayudaré a llevar todo eso a su quinta, señor cura. Gracias, muchacho. Después de estrechar las manos, el sacerdote se puso en camino, seguido por un hombre y dejando a los otros ocupados en cuidar de su embarcación. Caminaba a zancadas lentas, con aire de fuerza y dignidad. Como aún estaba acalorado por haber remado con tanto vigor, se quitaba de vez en cuando el sombrero al pasar bajo la sombra ligera de los olivos, para ofrecer al aire de la tarde, siempre tibio, pero algo templado por una vaga brisa del mar abierto, su frente cuadrada, cubierta de pelo blanco, tieso y corto, una frente de oficial mucho más que una frente de cura. El pueblo se alzaba sobre una loma, en medio de un ancho valle que descendía en llanura hacia el mar. Era una tarde de julio. Un sol deslumbrador, a punto de alcanzar la dentada cresta de unas colinas lejanas, alargaba oblicuamente sobre la blanca carretera, sepultada bajo un sudario de polvo, la interminable sombra del eclesiástico, cuya desmesurada teja paseaba por el campo vecino una ancha mancha oscura que parecía jugar a trepar ágilmente por todos los troncos de olivos que encontraba para volver a caer enseguida al suelo, donde reptaba entre los árboles. Bajo los pies del abate Bilbois, una nube de polvo fino, de esa harina impalpable con que en verano están cubiertos los caminos provenzales, se elevaba humeando alrededor de su sotana, que se velaba y cubría por abajo con un tinte gris cada vez más claro. Refrescado ahora, y con las manos en los bolsillos, caminaba con la marcha lenta y poderosa de un montañés en medio de una ascensión. Sus ojos serenos miraban el pueblo, su pueblo, del que era párroco desde hacía 20 años, pueblo elegido por él, obtenido con gran favor y en el que esperaba morir. La iglesia, su iglesia, coronaba el ancho cono de las casas apelotonadas a su alrededor, con sus 2 torres de piedra parda, desiguales y cuadradas, que erguían en aquel hermoso valle meridional sus antiguas siluetas más parecidas a defensas de fortaleza que a campanarios de monumento sagrado. El abate estaba contento porque había pescado 3 lubinas, 2 morenas y unos cuantos jureles. Tendría este nuevo y pequeño triunfo ante sus feligreses, él, a quien sobre todo respetaban porque quizá era, pese a su edad, el hombre más musculoso de la comarca. Estas ligeras vanidades inocentes eran su mayor placer. Con la pistola en la mano era capaz de cortar tallos de flores, a veces practicaba la esgrima con el vendedor de tabaco, vecino suyo, que había sido ayudante de maestro de esgrima de regimiento, y nadaba mejor que nadie en la costa. Era, además, un antiguo hombre de mundo, muy conocido tiempo atrás, muy elegante, el barón de Bilbois, que a los 32 años se había hecho cura a raíz de un desengaño amoroso. Descendiente de una antigua familia picarda, monárquica y religiosa, que desde hacía varios siglos venía dando sus hijos al ejército, a la magistratura o al clero, primero pensó en tomar los hábitos por consejo de su madre. Luego, a instancias de su padre, se decidió a trasladarse simplemente a París para estudiar derecho y buscar luego algún cargo importante en la curia. Pero, mientras concluía sus estudios, su padre sucumbió a una neumonía a consecuencia de unas cacerías en los pantanos, y su madre, embargada de dolor, murió poco después. Por lo tanto, al haber heredado de improviso una enorme fortuna, renunció a sus proyectos de seguir una carrera para contentarse con vivir como hombre rico. Guapo, inteligente, aunque de un espíritu limitado por creencias, tradiciones y principios tan hereditarios como sus músculos de hidalgo picardo, agradó, tuvo éxito entre la gente seria, y saboreó la vida como hombre joven, rígido, opulento y considerado. Pero, a raíz de algunos encuentros en casa de un amigo, se enamoró de una joven actriz, de una jovencísima alumna del conservatorio que debutaba brillantemente en el Odeón. Se enamoró con toda la violencia, con todo el arrebato de un hombre nacido para creer en ideas absolutas. Se enamoró viéndola a través del novelesco papel en el que había obtenido, el mismo día en que se presentó por primera vez al público, un gran éxito. Era preciosa, perversa por naturaleza, con un aire de niña ingenua que él calificaba de angelical. Supo conquistarlo por completo,
hacer del uno de esos locos delirantes, uno de esos dementes extasiados a los que una mirada o una falda de mujer abraza en la hoguera de las pasiones mortales. Así pues, la convirtió en su amante, la obligó a dejar el teatro y la amó, durante 4 años, con un ardor siempre creciente. A pesar de su apellido y las tradiciones de honor de su familia, probablemente habría terminado casándose con ella de no haber descubierto un día que lo engañaba desde hacía mucho tiempo con el amigo que se la había presentado. El drama fue tanto más terrible cuanto que estaba encinta y que él esperaba el nacimiento del niño para decidirse al matrimonio. Cuando tuvo entre sus manos las pruebas, unas cartas, halladas casualmente en un cajón, le reprochó su infidelidad, su perfidia, su ignominia, con toda la brutalidad del semisalvaje que era. Mas ella, hija de las aceras de París, tan impudente como impúdica, tan segura del otro hombre como de éste, atrevida además como esas hijas del pueblo que se encaraman a las barricadas por simple chulería, le hizo frente y lo insultó, y cuando él alzaba la mano, ella le mostró su vientre. Él se detuvo, empalideció, pensó que allí, en aquella carne mancillada, en aquel cuerpo vil, en aquella criatura inmunda, había un descendiente suyo, un hijo suyo. Entonces se lanzó sobre ella para aplastarlos a los dos, para aniquilar aquella doble vergüenza. Ella tuvo miedo, sintiéndose perdida, y, cuando rodaba por tierra de un puñetazo, al ver su pie dispuesto a golpear en el suelo el seno hinchado donde ya vivía un embrión de hombre, le gritó, con las manos tendidas hacia él para detener los golpes, no me mates. No es tuyo, es de él. Dio un salto hacia atrás tan estupefacto, tan desconcertado que su furia permaneció en suspenso como su talón, y balbuceó, ¿qué dices? Loca de miedo de pronto ante la muerte entrevista en los ojos y en el gesto aterradores de aquel hombre, repitió, no es tuyo, es de él. Él murmuró, apretando los dientes, anonadado, ¿el niño? Mientes. Y de nuevo inició el gesto del pie que va a aplastar a alguien, mientras su amante, incorporada de rodillas, tratando de retroceder, seguía balbuciendo, pero si te digo que es suyo. Si fuera tuyo, ¿no lo habría tenido ya hace mucho tiempo? Este argumento lo impresionó como la verdad misma. En uno de esos relámpagos del cerebro donde todos los razonamientos aparecen al mismo tiempo con iluminadora claridad, precisos, irrefutables, concluyentes, irresistibles, quedó convencido. Estuvo seguro de que no era él el padre del miserable hijo de zorra que llevaba en su seno, y aliviado, liberado, casi aplacado de pronto, renunció a destruir a aquella infame criatura. Entonces le dijo con voz más serena, levántate, vete, y que no te vuelva a ver nunca. Ella obedeció, vencida, y se marchó. No volvió a verla nunca. También él se marchó. Bajó hacia el sur, hacia el sol, y se detuvo en un pueblo levantado en medio de un valle, a orillas del Mediterráneo. Una fonda que miraba al mar le gustó, alquiló una habitación y se quedó. Permaneció allí 18 meses, con su pena, en medio de la desesperación, en total aislamiento. Vivió con el recuerdo devorador de la mujer traidora, de su encanto, de su fingimiento, de su inconfesable hechizo, y con la nostalgia de su presencia y sus caricias. Vagaba por los valles provenzales, paseando al sol tamizado por las grisáceas hojitas de los olivos su pobre cabeza enferma donde vivía una obsesión. Pero sus antiguas ideas piadosas y el ardor algo calmado de su fe primera volvieron muy suavemente a su corazón en aquella dolorosa soledad. La religión, que en otro tiempo se le había aparecido como un refugio contra la vida desconocida, se le aparecía ahora como un refugio contra la vida engañosa y torturadora. Había conservado el hábito del rezo. En su desengaño se aferró a él, y con frecuencia, al crepúsculo, iba a arrodillarse en la iglesia llena de sombras en la que solo brillaba, al fondo del coro, el punto luminoso de la lámpara, guardiana sagrada del santuario. Símbolo de la presencia divina. Confió su pena a aquel Dios, a su Dios, y le contó toda su miseria. Le pedía consejo, compasión, ayuda, protección, consuelo, y en su oración, repetida cada día con más fervor, ponía siempre una emoción más profunda. Su corazón destrozado, roído por el amor de una mujer, seguía estando abierto y palpitante, ávido de ternura, y poco a poco, a fuerza de orar, de vivir como ermitaño con hábitos de piedad crecientes, de abandonarse a esa comunicación secreta de las almas devotas con el Salvador que consuela y atrae a los miserables, entró en él el amor místico de Dios, que venció al otro. Entonces reanudó sus primeros proyectos, y decidió ofrecer a la Iglesia una vida rota que había estado a punto de entregarle virgen. Se hizo, pues, sacerdote. Gracias a su familia, a sus relaciones, consiguió ser nombrado párroco de aquel pueblo provenzal donde lo había lanzado el azar, y,
tras dedicar a obras de beneficencia una gran parte de su fortuna, quedándose solo con lo que le permitiría permanecer hasta su muerte útil y compasivo con los pobres, se refugió en una existencia tranquila de prácticas piadosas y de entrega a sus semejantes. Fue un sacerdote de miras estrechas, pero bueno, una especie de guía religioso con temperamento de soldado, un guía de la Iglesia que conducía a la fuerza por el camino recto a la humanidad errante, ciega, perdida en esa selva de la vida donde todos nuestros instintos, nuestros gustos, nuestros deseos, son senderos que extravían. Pero en él seguía viviendo mucho del hombre de otro tiempo. No dejó de seguir amando los ejercicios violentos, los deportes nobles, las armas, y detestaba a las mujeres, a todas, con un miedo de niño ante un misterioso peligro. El marinero que seguía al sacerdote sentía en la lengua unas ganas muy meridionales de hablar. No se atrevía, pues el sacerdote gozaba entre sus ovejas de un gran prestigio. Pero terminó aventurándose. Entonces, dijo, ¿se encuentra usted a gusto en su alquería, señor cura? Aquella alquería era una de esas casas microscópicas donde los provenzales de ciudades y pueblos van a vivir en verano para tomar el aire. El abate había alquilado aquella casucha en un campo, a 5 minutos de la casa parroquial, demasiado pequeña y aprisionada en el centro de la parroquia, pegada a la iglesia. No vivía con regularidad, ni siquiera en verano, en aquel campo, solo iba a pasar unos días de vez en cuando, para vivir en plena vegetación y ejercitarse a pistola. Sí, amigo mío, dijo el sacerdote, me encuentro muy a gusto. La vivienda era baja y estaba construida en medio de los árboles, pintada de rosa, listada, taraceada, cortada en trocitos por las ramas y las hojas de los olivos plantados en un campo sin cerca, donde la casa parecía haber crecido como una seta de Provenza. Se veía también a una mujer alta que iba y venía delante de la puerta preparando una mesita para la cena, donde colocaba en cada viaje, con lentitud metódica, un solo cubierto, un plato, una servilleta, un trozo de pan, un vaso. Llevaba el gorrito de las arlesianas, puntiagudo cono de seda o de terciopelo negro sobre el que florece una seta blanca. Cuando estuvo al tiro de voz, el cura gritó, Marguerite. La mujer se detuvo para mirar, y al reconocer a su amo, ¿es usted, señor cura? Le traigo una buena pesca, ahora mismo me va a asar usted una lubina con mantequilla, solo con mantequilla, ¿entiende? La sirvienta, que había salido al encuentro de los hombres, examinaba con ojo de experto los peces que traía el marinero. Es que ya tenemos gallina con arroz, dijo. Pues lo siento, el pescado de un día no es lo mismo que el pescado recién sacado del agua. Me daré una fiestecita de goloso, cosa que no ocurre todos los días, además, el pez no es demasiado grande. La mujer escogía la lubina, y, cuando se iba con ella, se volvió, ha venido un hombre a buscarle 3 veces, señor cura. Él preguntó con indiferencia, ¿un hombre? ¿Qué clase de hombre? Pues un hombre que no se recomienda por sí solo. ¿Cómo? ¿Un mendigo? Quizás sí, no digo que no. Yo más bien diría un mahofatán. El abate Bilbois se echó a reír de esa palabra provenzal que significa maleante, merodeador de caminos, porque conocía el alma timorata de Marguerite, que no podía quedarse en la alquería sin imaginar durante todo el día y sobre todo de noche que iban a ser asesinados. Dio algunas monedas al marinero, que se marchó, y mientras decía, porque había conservado todos los hábitos de cuidados y aspecto de antiguo hombre de mundo, voy a echarme un poco de agua en la nariz y en las manos. Marguerite le gritó desde la cocina, donde rascaba a contrapelo, con un cuchillo, el lomo de la lubina cuyas escamas un poco manchadas de sangre se despegaban como ínfimas moneditas de plata, ahí lo tiene. El abate se volvió hacia la carretera y vio en efecto a un hombre, que de lejos le pareció muy mal vestido y que, caminando muy despacio, se acercaba a la casa. Lo esperó, riéndose aún del terror de su criada, y pensando, a fe que tiene razón, desde luego tiene toda la pinta de un mahofatán. El desconocido se acercaba con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el sacerdote, sin apresurarse. Era joven, llevaba toda la barba rubia y rizada, y unos mechones de pelo se rizaban en bucles al salir de un sombrero de fieltro blando, tan sucio y roto que nadie habría podido adivinar el color y sus formas primeras. Llevaba un largo gabán marrón, pantalones deshilachados alrededor de los tobillos, y calzaba alpargatas, lo cual le prestaba un andar suave, mudo, inquietante, un paso imperceptible de merodeador. Cuando estuvo a unas cuantas zancadas del eclesiástico, se quitó la gorra que le abrigaba la frente, descubriéndose con un aire algo teatral y mostrando una cabeza ajada, crapulosa y bonita, calva en la cima del cráneo. Señal de cansancio o de libertinaje precoz,
porque aquel hombre no tenía probablemente más de 25 años. El sacerdote se descubrió también al punto, adivinando y sintiendo que no era el vagabundo ordinario. El obrero sin trabajo o el delincuente con antecedentes penales que vaga entre dos prisiones y que ya apenas sabe hablar otra cosa que el lenguaje misterioso de las cárceles. «Buenos días, señor cura», dijo el hombre. El cura respondió simplemente, «Hola», por no querer llamar, señor, a aquel transeúnte sospechoso y desarrapado. Se miraban fijamente, y el abate Bilbois, ante la mirada de aquel merodeador, se sentía turbado, emocionado, como frente a un enemigo desconocido. Invadido por una de esas inquietudes extrañas que se deslizan como escalofríos en la carne y en la sangre. Al final, el vagabundo prosiguió, «¿Y bien, me reconoce?» El sacerdote, muy sorprendido, respondió, «No, en absoluto, no le conozco». «Ah, con que no me conoce de nada. Míreme más». «Por mucho que lo mire, no lo he visto nunca». «Eso es cierto», replicó el otro, irónico, «pero voy a enseñarle a alguien que conoce mejor». Se puso de nuevo el sombrero y se desabrochó el gabán. Debajo, su pecho estaba desnudo. Un cinturón rojo, enrollado alrededor de su flaco vientre, le sujetaba el pantalón por encima de las caderas. Se sacó del bolsillo un sobre, uno de esos sobres inverosímiles que todas las manchas posibles han jaspeado, uno de esos sobres que guardan, en los forros de los mendigos errantes, unos cuantos papeles, verdaderos o falsos, robados o legítimos, preciosos defensores de la libertad frente al gendarme que encuentran. Sacó una fotografía, una de esas cartulinas del tamaño de una carta, que antaño se hacían a menudo, amarillenta, gastada, arrastrada mucho tiempo por todas partes, calentada contra la carne de aquel hombre y empañada por su calor. Entonces, levantándola junto a su cara, preguntó, «¿Y a este, lo conoce?» El abate dio 2 pasos para ver mejor y se quedó pálido, trastornado, porque era su propio retrato, hecho para ella, en la época lejana de su amor. No respondió nada, porque no comprendía. El vagabundo repitió, «¿Reconoce a este?» Y el sacerdote balbuceó, «Claro que sí». «¿Quién es?» «Soy yo». «¿Seguro que es usted?» «Pues claro». «Bien, entonces mírenos ahora a los dos, a su retrato y a mí». Ya había visto a aquel hombre desdichado, ya había visto que aquellos 2 seres, el de la cartulina y el que se reía al lado, se parecían como 2 hermanos, pero seguía sin comprender, y balbuceó, «En fin, ¿qué quiere usted de mí?» Entonces el mendigo, con voz perversa, «¿Qué quiero?» «Pues lo que quiero es que, en primer lugar, usted me reconozca». «¿Quién es usted?» «¿Quién soy?» «Pregúnteselo a cualquiera que pase por el camino, pregúnteselo a su criada, vamos a preguntárselo al alcalde del pueblo si quiere, enseñándole esto, y se reirá mucho, se lo aseguro». «Ah, ¿no quiere reconocer que soy su hijo, papá cura?» Entonces el viejo, alzando los brazos con gesto bíblico y desesperado, gimió, «Eso no es cierto». El joven se acercó mucho a él, frente a frente. «Ay, con que no es cierto». «Ay, abate, tiene que dejar de mentir, ¿me entiende?» Tenía una cara amenazadora y los puños cerrados, y hablaba con una convicción tan violenta que el sacerdote, siempre retrocediendo, se preguntaba cuál de los 2 se engañaba en aquel momento. Una vez más, sin embargo, afirmó, «Nunca he tenido un hijo». El otro replicó, «¿Y tampoco una amante quizá?» El anciano pronunció resueltamente una sola palabra, una confesión llena de orgullo, «Sí». «¿Y esa amante no estaba embarazada cuando usted la abandonó?» De repente, la antigua cólera, ahogada 25 años antes, no ahogada, sino emparedada en el fondo del corazón del amante, rompió las bóvedas de fe, de devoción resignada, de renuncia a todo, que había construido sobre ella, y, fuera de sí, gritó, «La abandoné porque me había engañado y llevaba en su seno al hijo de otro, si no, la habría matado, señor, y a usted con ella». El joven vaciló, sorprendido a su vez por el sincero arrebato del cura, luego replicó en tono más suave, «¿Quién le dijo eso de que aquello era el hijo de otro?» «Pues ella misma, desafiándome». Entonces el vagabundo, sin discutir aquella afirmación, concluyó con un tono indiferente de golfo que juzga una causa, «Bueno, fue mamá la que se equivocó al provocarle, nada más». Volviendo también a ser más dueño de sí tras aquel impulso de rabia, el abate preguntó a su vez, «¿Y quién le ha dicho a usted que era mi hijo?» «Ella, al morir, señor cura». «Y además esto». Y tendía, ante las narices del cura, la pequeña fotografía. El anciano la cogió y largamente, con el corazón oprimido de angustia,
comparó al transeúnte desconocido con su antigua imagen, y ya no dudó más, era desde luego su hijo. Una angustia dominó su alma, una emoción inefable, horriblemente penosa, como el remordimiento de un crimen antiguo. Comprendía algo, adivinaba el resto, volvía a ver la brutal escena de la separación. Para salvar su vida, amenazada por el hombre ultrajado, la mujer, la engañadora y pérfida hembra le había lanzado aquella mentira. Y la mentira había triunfado. Y un hijo suyo había nacido, había crecido, se había convertido en aquel sórdido trotacaminos que apestaba a vicio como un macho cabrío a bestialidad. Murmuró, ¿quiere dar algunos pasos conmigo, para seguir explicándonos? El otro se echó a reír burlonamente. Pues claro. Para eso he venido. Echaron a caminar juntos, uno al lado del otro, por el campo de olivos. El sol había desaparecido. El gran frescor de los crepúsculos del sur extendía sobre el campo un invisible manto frío. El abate temblaba y levantando de pronto los ojos, en un movimiento habitual de oficiante, vio por todas partes a su alrededor, tembloroso en el cielo, el pequeño follaje grisáceo del árbol sagrado que había albergado bajo su frágil sombra el mayor dolor, el único desfallecimiento de Cristo. Una plegaria brotó de su interior, breve y desesperada, hecha con esa voz interior que no pasa por la boca y con la que los creyentes imploran al Salvador, Dios mío, ayúdame. Luego, volviéndose hacia su hijo, entonces, ¿su madre ha muerto? Un nuevo dolor se despertaba en él al pronunciar esas palabras, su madre ha muerto, y crispaba su corazón, una extraña miseria de la carne del hombre que nunca acabó de olvidar, y un cruel eco de la tortura que había sufrido, pero quizá todavía más, puesto que ella había muerto, un estremecimiento de aquella delirante y breve felicidad de juventud de la que ahora solo quedaba la llaga de su recuerdo. El joven respondió, sí, señor cura, mi madre ha muerto. ¿Hace mucho? Sí, hace ya 3 años. Una duda nueva invadió al sacerdote. ¿Y cómo no vino a buscarme antes? El otro vaciló. No he podido. He tenido problemas. Pero perdóneme por interrumpir estas confidencias que le haré más tarde, todo lo detalladas que guste, para decirle que no he comido nada desde ayer por la mañana. Una sacudida de piedad sacudió de arriba abajo al anciano, y, tendiendo bruscamente las 2 manos, dijo, oh, pobre hijo mío. El joven recibió aquellas grandes manos tendidas, que envolvieron sus dedos, más delgados, tibios y febriles. Luego respondió con aquel aire de burla que apenas dejaba sus labios, bueno, de veras, empiezo a creer que acabaremos por entendernos. El cura echó a andar. Vamos a cenar, dijo. De pronto pensaba, con una pequeña alegría instintiva, confusa y rara, en el hermoso pez que había pescado y que, unido a la gallina con arroz, sería, ese día, una buena comida para aquel miserable muchacho. La arlesiana, inquieta y ya gruñona, esperaba ante la puerta. Marguerite, exclamó el abate, quite la mesa y llévela a la sala, deprisa, y ponga 2 cubiertos, pero a toda prisa. La criada estaba estupefacta ante la idea de que su amo fuera a cenar con aquel maleante. Entonces, el abate Bilboy se puso a recoger él mismo y a transportar, a la única sala de la planta baja, el cubierto preparado para él. 5 minutos después estaba sentado frente al vagabundo, ante una sopera llena de sopa de coles, que hacía subir, entre sus rostros, una pequeña nube de vapor hirviente. Cuando los platos estuvieron llenos, el vagabundo empezó a tragar su sopa ávidamente con rápidas cucharadas. El abate ya no tenía hambre, y únicamente aspiraba con lentitud el sabroso caldo de las coles, dejando el pan en el fondo del plato. De pronto preguntó, ¿cómo se llama usted? El hombre rió, satisfecho de aplacar su hambre. Padre desconocido, dijo, sin más apellido que el de mi madre, que probablemente usted aún no habrá olvidado. Tengo, en cambio, 2 nombres de pila, que no me van mucho, dicho sea entre paréntesis, Philippe Auguste. El abate palideció y preguntó, con un nudo en la garganta, ¿por qué le pusieron esos nombres? El vagabundo se encogió de hombros. Debería usted adivinarlo. Después de separarse de usted, mamá quiso hacer creer a su rival que yo era suyo, y él lo creyó poco más o menos hasta que tuve 15 años. Y es que, en ese momento, empecé a parecerme demasiado a usted. Y el muy canalla renegó de mí. Me habían puesto sus 2 nombres, Philippe Auguste, y de haber tenido la suerte de no parecerme a nadie o de ser simplemente el hijo de un tercero en discordia que no hubiese aparecido. Hoy me llamaría Vizconde Philippe Auguste de Pravallón, hijo tardíamente reconocido del conde del mismo nombre, senador. Yo me he bautizado Malapata. ¿Cómo sabe todo eso?
Porque hubo explicaciones en mi presencia, diablos, y explicaciones bastante duras. Ah, eso enseña lo que es la vida. Algo más penoso y más martirizador que todo lo que había sentido y sufrido desde hacía media hora oprimía al sacerdote. Sentía una especie de ahogo que empezaba, que iba a crecer y que acabaría matándolo, y eso le venía no tanto de las cosas que oía sino de la forma en que eran dichas y de la cara de crápula del granuja que la subrayaba. Entre aquel hombre y él, entre su hijo y él, empezaba a sentir ahora esa cloaca de suciedades morales que para ciertas almas son venenos mortales. ¿Era aquello su hijo? Aún no podía creerlo. Quería todas las pruebas, todas, saber todo, oír todo, escuchar todo, sufrir todo. Pensó de nuevo en los olivos que rodeaban su pequeña alquería, y murmuró por segunda vez, «Oh, Dios mío! ¡Ayúdame!». Filipe Auguste había terminado su sopa. Preguntó, «¿No se come más, abate?». Como la cocina se encontraba fuera de la casa, en una edificación aneja, y Marguerite no podía oír la voz de su cura. Este la avisaba de sus necesidades dando unos cuantos golpes en un gonchino colgado cerca de la pared, a su espalda. Cogió pues el mazo de cuero y golpeó varias veces la placa redonda de metal. Escapó un sonido, débil al principio, que luego creció, se acentuó, vibrante, agudo, sobreagudo, desgarrador, horrible queja del cobre golpeado. Apareció la criada. Traía una cara crispada y lanzaba miradas furiosas sobre el Mahofatan como si hubiera presentido, con su instinto de perro fiel, el drama abatido sobre su amo. En sus manos llevaba la lubina asada, que despedía un sabroso olor a mantequilla derretida. El abate, con una cuchara, abrió el pescado de un extremo al otro, y ofreciendo el filete del lomo al hijo de su juventud, «Acabo de pescarlo yo mismo hace un rato», dijo con un resto de orgullo que subsistía en su desamparo. Marguerite no se iba. El sacerdote prosiguió, «Traiga vino, del bueno, el vino blanco del Cabo Corso». Ella casi hizo un gesto de rebeldía, y él hubo de repetir, adoptando un aire severo, «Vaya, 2 botellas». Porque, cuando ofrecía vino a alguien, placer raro, siempre se obsequiaba a sí mismo con una botella. Radiante, Filipe Auguste murmuró, «Estupendo. ¡Qué buena idea! Hace mucho tiempo que no he comido así». La sirvienta volvió al cabo de 2 minutos. Al abate le parecieron largos como 2 eternidades, porque una necesidad de saber le quemaba ahora la sangre, tan devoradora como un fuego infernal. Las botellas estaban descorchadas, pero la criada seguía allí, con los ojos clavados en el hombre. «Déjenos», dijo el cura. Ella fingió no oír. Él repitió casi con dureza, «Le he ordenado que nos deje solos». Entonces se marchó. Filipe Auguste comía el pescado con una precipitación voraz, y su padre lo miraba, cada vez más sorprendido y afligido por toda la bajeza que descubría sobre aquella cara que se le parecía tanto. Los pequeños trozos que el abate Bilbois llevaba a sus labios se le quedaban en la boca, porque su garganta encogida se negaba a dejarlos pasar y los masticaba largo rato, buscando, entre todas las preguntas que le venían a la mente, aquella cuya respuesta deseaba antes. Terminó por murmurar, «¿De qué murió?». «Del pecho». «¿Estuvo mucho tiempo enferma?». «18 meses, más o menos». «¿De qué le vino?». «No se sabe». Se callaron. El abate pensaba. Eran tantas las cosas que lo angustiaban y que habría querido conocer enseguida, pues desde el día de la ruptura, desde el día en que había estado a punto de matarla, no había sabido nada de ella. Cierto que tampoco había deseado saber más, porque la había arrojado resueltamente a una fosa de olvido, a ella, y a sus días de felicidad, pero ahora sentía nacer dentro de sí, de repente, ahora que estaba muerta, un ardiente deseo de saber, un deseo celoso, casi un deseo de amante. Prosiguió, «No estaba sola, ¿verdad?». «No, seguía viviendo con él». El anciano se estremeció. «¿Con él? ¿Compra Bayón?». «Pues claro». Y el hombre traicionado en otro tiempo calculó que aquella misma mujer que lo había engañado había convivido más de 30 años con su rival. Y casi a pesar suyo balbuceó, «¿Fueron felices juntos?». Riendo burlonamente, el joven respondió, «Pues claro, con altibajos. Habría sido mucho mejor sin mí. Yo siempre lo estropeo todo». «¿Cómo? ¿Y por qué?», dijo el sacerdote. «Ya se lo he contado. Porque creyó que era hijo suyo hasta que tuve unos 15 años. Pero el viejo no era idiota, descubrió por sí solo el parecido, y entonces hubo ciertas escenas. Yo escuchaba detrás de las puertas. Acusaba a mamá de haberlo engañado.
Mamá replicaba, ¿es culpa mía? Sabías de sobra, cuando me hiciste tuya, que era la amante del otro. El otro era usted. Ah, ¿entonces hablaban de mí alguna vez? Sí, pero nunca dijeron su nombre delante de mí, salvo al final, muy al final, en los últimos días, cuando mamá se sintió perdida. Después de todo, desconfiaban. ¿Y usted se enteró pronto que su madre vivía en situación irregular? Naturalmente. No soy ningún ingenuo, créame, ni lo he sido nunca. Esas cosas se adivinan enseguida, en cuanto uno empieza a conocer el mundo. Philippe Auguste se servía vino vaso tras vaso. Sus ojos se encendían, el largo ayuno le proporcionaba una embriaguez rápida. El sacerdote se dio cuenta, estuvo a punto de detenerlo, pero por su cerebro cruzó la idea de que la embriaguez lo volvería imprudente y charlatán y, cogiendo la botella, llenó de nuevo el vaso del joven. Marguerite traía la gallina con arroz. Tras dejarla sobre la mesa, volvió a clavar sus ojos en el vagabundo, luego dijo a su amo con aire indignado, ¿no ve que está borracho, señor cura? Déjanos en paz, replicó el sacerdote, y vete. Ella salió dando un portazo. Él preguntó, ¿qué es lo que su madre decía de mí? Pues lo que suele decirse de un hombre al que se ha dejado, que era un hombre difícil, un pelmazo para una mujer, y que le habría hecho la vida imposible con sus ideas. ¿Dijo eso a menudo? Sí, algunas veces con subterfugios, para que yo no comprendiese, pero lo adivinaba todo. ¿Y a usted cómo lo trataban en aquella casa? ¿A mí? Muy bien al principio, y muy mal después. Cuando mamá vio que le echaba a perder el negocio, me dejó en la estacada. ¿Cómo? ¿Qué cómo? Pues muy sencillo. Hice algunas calaveradas hacia los 6 años, entonces, esos granujas me metieron en un correccional para desembarazarse de mí. Puso los codos sobre la mesa, apoyó las 2 mejillas en sus 2 manos y, totalmente borracho, con la mente ahogada en el vino, fue presa de pronto de una de esas irresistibles ganas de hablar de uno mismo que hace divagar a los borrachos sobre fantásticas jactancias. Y sonreía amablemente, con una gracia femenina en los labios, una gracia perversa que el sacerdote reconoció. No solo la reconoció, sino que la sintió, odiada y acariciadora, aquella gracia que le había conquistado y perdido en tiempos pasados. Era su madre a quien el hijo se parecía más ahora, no por los rasgos del rostro, sino por la mirada cautivadora y falsa y, sobre todo, por la seducción de la sonrisa engañosa que parecía abrir la puerta de la boca a todas las infamias del interior. Philippe Auguste contó, ja, ja, ja. Vaya una vida la mía, desde el correccional, una vida tan singular que un gran novelista pagaría mucho por ella. De veras, el viejo Dumas, con su Montecristo, no inventó cosas tan chuscas como las que a mí me han ocurrido. Se calló con la gravedad filosófica del borracho que medita, y después, lentamente, cuando se quiere que un chico salga bien, no habría que enviarlo nunca a un correccional, debido a las amistades de allá dentro. Sea lo que fuere lo que haya hecho. Yo había hecho una buena, pero me salió mal. Paseaba con 3 amigos, un poco achispados los 4, una noche, hacia las 9, por la carretera, cerca del vado de Folac, y encuentro un coche en el que todo el mundo dormía, el conductor y su familia. Gente de Martinón que regresaba de cenar en la ciudad. Cogí el caballo de la brida, lo hice subir al transbordador y empujé la barca al centro del río. Al ruido que aquello hizo, el tipo que conducía se despierta, no ve nada y da latigazos a su cabalgadura. El caballo echa a correr y salta al agua con el carruaje. Todos ahogados. Me denunciaron mis amigos. Y eso que al principio se habían reído mucho con mi broma. De veras, no habíamos pensado que saldría tan mal. Solo esperábamos un baño, lo suficiente para reírnos un rato. Después de aquello, las hice peores para vengarme de la primera, que no merecía ningún castigo, palabra. Pero no vale la pena contarlas. Solo le diré la última, porque seguro que esta le gusta. Le he vengado, papá. El abate miraba a su hijo con ojos aterrorizados, y había dejado de comer. Philippe Auguste iba a seguir hablando. No, dijo el sacerdote, ahora no, dentro de un rato. Volviéndose, golpeó e hizo resonar el estridente címbalo chino. Marguerite no tardó en entrar, tráenos la lámpara y todo lo que te quede por sacar a la mesa, y luego no aparezcas hasta que yo no haya golpeado el gong. La mujer salió, volvió y depositó sobre el mantel una lámpara de porcelana blanca rematada por una pantalla verde, un gran trozo de queso, fruta, y luego se marchó. Y el abate dijo con resolución, ahora le escucho.
Philippe Auguste llenó tranquilamente su plato de postre y su vaso de vino. La segunda botella estaba casi vacía, aunque el cura apenas la hubiera tocado. El joven prosiguió, tartamudeando, con la boca pastosa de comida y borrachera. Ahí va la última. Y es gorda. Había vuelto a casa, y allí seguía viviendo pese a ellos porque me tenían miedo. A mí que no me fastidien, cuando me fastidian soy capaz de todo. Ya sabe usted, vivían juntos y no vivían juntos. Él tenía 2 domicilios, un domicilio de senador y un domicilio de amante. Pero vivía con mamá más a menudo que en su casa, porque no podía prescindir de ella. Mamá sí que era astuta, y hábil, ella sí que sabía enganchar a un hombre. Lo tenía cogido en cuerpo y alma, y lo conservó hasta el final. Son tan idiotas los hombres. Así pues, yo había vuelto a casa y los tenía dominados por el miedo. Cuando es necesario, soy muy espabilado, y en malicia, en triquiñuelas, y también con los puños, no temo a nadie. Resulta que mamá cae enferma y él la instala en una hermosa finca cerca de Meulan, en medio de un parque tan grande como un bosque. Esto dura unos 18 meses, como le he dicho. Después sentimos acercarse el final. Él venía todos los días desde París, y sufría, pero esta vez de verdad. Y una mañana habían estado charlando cerca de 1 hora, y yo me preguntaba de qué podían cotorrear tanto tiempo cuando me llamaron. Y mamá me dijo, estoy a punto de morir y hay algo que quiero revelarte, a pesar de la opinión del conde. Al referirse a él, ella siempre lo llamaba el conde. Y es el nombre de tu padre, que todavía vive. Yo se lo había preguntado más de 100 veces, el nombre de mi padre, más de 100 veces, y ella siempre se había negado a decirlo. Creo, incluso, que un día le solté unas bofetadas para hacerla cantar, pero no sirvió de nada. Y después, para librarse de mí, me anunció que usted había muerto sin un céntimo, que no era usted gran cosa, un error de su juventud, una metedura de pata de virgen, vamos. Me lo contó tan bien que me tragué el anzuelo del todo y le di a usted por muerto. Con que me dijo, ese es el nombre de tu padre. El otro, que estaba sentado en un sillón, replica así 3 veces, es un error, es un error, es un error, Rosete. Mamá se sienta en la cama. Aún estoy viéndola con los pómulos rojos y los ojos brillantes, porque a pesar de todo me quería mucho, y le dijo, entonces haga algo por él, Philippe. Cuando le hablaba, le llamaba Philippe y a mi Auguste. Él se puso a chillar como un loco, por este crápula, nunca, por este granuja, por este delincuente habitual, por este, y encontró calificativos para mí como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Yo estaba a punto de enfadarme, pero mamá me manda callar y le dice, entonces lo que usted pretende es que se muera de hambre, porque yo no tengo nada. Él replicó sin inmutarse, Rosete, le he dado a usted 30.000 francos al año, desde hace 30, eso suma más de 1 millón. Gracias a mí ha vivido usted como mujer rica, como mujer amada, y, me atrevo a decirlo, como mujer feliz. No debo nada a este mendigo que ha echado a perder nuestros últimos años, y no tendrá nada de mí. Es inútil que insista. Dígale el nombre del otro si usted quiere. Lo siento, pero me lavo las manos. Entonces mamá se vuelve hacia mí. Yo me decía, bueno, al fin voy a saber quién es mi verdadero padre, si tiene pasta, estoy salvado. Ella continuó, tu padre, el barón de Villebois, se llama Oyabate Villebois, cura de Garandouy, cerca de Toulon. Era mi amante cuando lo dejé por este. Y por fin me cuenta todo, salvo que lo engañó también a él en lo de su embarazo. Pero las mujeres, como usted sabe, nunca dicen la verdad. Y reía burlón, inconsciente, dejando salir libremente todo el fango que llevaba dentro. Volvió a beber y, siempre con cara de hilaridad, continuó, mamá murió 2 días después. Él y yo seguimos su ataúd hasta el cementerio, es gracioso, él y yo, y 3 criados, nada más. Él berreaba llorando como una vaca, íbamos uno al lado del otro, se hubiera dicho el papá y su hijo. Luego volvimos a casa. Solo nosotros 2. Yo me decía, tendré que largarme sin un céntimo. ¿Qué se me podría ocurrir para vengarme? Él me toca el brazo y me dice, tengo que hablarle. Lo sigo a su gabinete. Se sienta ante su mesa y luego, farfullando entre lágrimas, me cuenta que no quiere ser conmigo tan malo como le decía a mamá, me ruega que no le moleste a usted. Esto nos afecta a usted y a mí, me ofrece un billete de 1.000, ¿qué podía hacer yo con 1.000 francos, yo, un hombre como yo?
Vi que tenía más en el cajón, un auténtico montón. La vista de aquel dinero me da ganas de acuchillarlo. Alargo la mano para coger lo que me ofrecía, pero en lugar de recibir su limosna, salto sobre él, lo derribo, le aprieto el cuello hasta que los ojos se le ponen en blanco, y luego, cuando vi que iba a morir, lo amordazo. Lo ato, lo desnudo, le doy la vuelta y luego, ja, ja, ja. ¿De qué forma tan divertida lo vengué a usted? Filipe Auguste tosía, ahogándose de risa, y el abate Bilbois volvía a encontrar en el labio que levantaba un pliegue feroz y alegre la antigua sonrisa de la mujer que le había hecho perder la cabeza. Y después, dijo. Después. Fa, fa, fa. Había un buen fuego en la chimenea, era diciembre, con los grandes fríos, cuando murió, mamá, un buen fuego de carbón. Cogí el atizador, lo pongo al rojo, y, ¡zas!, empiezo a hacerle cruces en la espalda, 8, 10, no sé cuántas, luego le doy la vuelta y le hago otras tantas en el vientre. Divertido, ¿verdad, papá? Así se marcaba a los forzados en otros tiempos. Él se retorcía como una anguila, pero yo lo había amordazado bien y no podía gritar. Luego cogí los billetes, 12, con el mío eran 13, no me dio buena suerte. Y escapé diciendo a los criados que no molestasen al señor conde hasta la hora de la cena, porque estaba durmiendo. Pensaba que no diría nada, por miedo al escándalo, dado que es senador. Me equivoqué. 4 días después me echaban el guante en un restaurante de París. Por eso no he podido venir a verlo antes. Volvió a beber, y farfullaba de manera que apenas pronunciaba las palabras. Ahora, papá, papá cura. Qué divertido tener por papá a un cura. Ja, ja, hay que ser amable, muy amable con mi Menda, porque mi Menda no es un cualquiera, y que le jugó una buena, ¿verdad? ¿Una buena, al viejo? La misma cólera que tiempo atrás había enloquecido al abate Bilbois ante la amante traidora lo sublevaba en ese momento frente a aquel hombre abominable. Él, que tanto había perdonado, en nombre de Dios, los infames secretos susurrados en el misterio de los confesionarios, se sentía sin piedad, sin clemencia en su propio nombre. Y ahora ya no llamaba en su ayuda al Dios benigno y misericordioso, porque comprendía que ninguna protección celestial o terrena puede salvar en este mundo a aquellos sobre quienes caen tales desgracias. Todo el ardor de su corazón apasionado y de su sangre violenta, apagado por el sacerdocio, despertaba en una rebelión irresistible contra aquel miserable que era hijo suyo, contra aquel parecido a él y también a la madre indigna que lo había concebido semejante a ella, y contra la fatalidad que remachaba aquel pordiosero a su pie paterno como una bola de presidiario. Preveía todo con una lucidez súbita, despertado de sus 25 años de piadoso sueño y de tranquilidad por aquel choque. Convencido de pronto de que tenía que hablar con firmeza para ser temido por aquel maleante y aterrorizarlo desde el principio, le dijo, con los dientes apretados de furia, y sin pensar ya en su embriaguez. Ahora que me ha contado todo, escúcheme. Se marchará usted mañana por la mañana. Vivirá en un pueblo que le indicaré y del que nunca saldrá a no ser por orden mía. Le pasaré una pensión que le bastará para vivir, pero pequeña, porque no tengo dinero. Si desobedece una sola vez, se habrá acabado todo y tendrá que vérselas conmigo. Aunque embrutecido por el vino, Filipe Auguste comprendió la amenaza, y el criminal que había en él surgió de golpe. Escupió entre hipos estas palabras: papá, no me la juegues. Eres cura, te tengo cogido, y pasarás por el aro, como los otros. El cura se sobresaltó, y en sus músculos de viejo Hércules hubo una invencible necesidad de agarrar a aquel monstruo, de doblarlo como una varilla y de demostrarle que tendría que ceder. Le gritó, sacudiendo la mesa y lanzándosela al pecho. Tenga cuidado, yo sí que no tengo miedo de nadie. El borracho, perdiendo el equilibrio, se bamboleaba en su silla. Sintiendo que iba a caerse y que estaba en poder del sacerdote, estiró la mano, con mirada de asesino, hacia uno de los cuchillos que había sobre el mantel. El abate Bilbois vio el gesto y dio a la mesa tal empujón que su hijo cayó de espaldas y quedó tendido en el suelo. La lámpara rodó también y se apagó. Durante unos segundos, un delicado tintineo de vasos que chocan entre sí cantó en la sombra, después se produjo una especie de deslizamiento de cuerpo blando sobre el pavimento, luego nada más. Una vez rota la lámpara, la oscuridad súbita los envolvió tan repentina, inesperada y profundamente que se quedaron estupefactos como ante un suceso espantoso. El borracho, acurrucado contra la pared, había dejado de moverse, y el sacerdote seguía en su silla, sumido en aquellas tinieblas que ahogaban su cólera.
Aquel velo de sombra arrojado sobre el que contenía su arrebato inmovilizó también el impulso furioso de su alma, y otras ideas lo asaltaron, negras y tristes como la oscuridad. Se hizo el silencio, un silencio espeso de tumba cerrada, donde ya nada parecía vivir y respirar. Nada tampoco llegaba del exterior, ni el rodar lejano de un carruaje, ni un ladrido de perro, ni siquiera un leve soplo de viento deslizándose entre las ramas o sobre las paredes. Aquello duró mucho, muchísimo tiempo, quizá una hora. Después, de repente, resonó el gong. Resonó herido por un solo golpe duro, seco y fuerte, al que siguió un gran ruido extraño de caída y de silla volcada. Marguerite, al acecho, acudió, pero nada más abrir la puerta retrocedió espantada ante la oscuridad impenetrable. Luego, temblando, con el corazón acelerado y la voz jadeante y baja, llamó, «Señor cura, señor cura». Nadie respondió, nada se movió. Dios mío, pensó, ¿qué han hecho? ¿Qué ha ocurrido? Pero de pronto, a pesar de su miedo, un deseo instintivo de auxiliar a su amo y una de esas valentías de mujer que a veces las vuelven heroicas llenaron su alma de aterrada audacia y, corriendo a su cocina, volvió con su quinqué. Se detuvo en la puerta de la sala. Primero vio al vagabundo, tendido junto a la pared, y que dormía o parecía dormir, después, la lámpara rota, luego, debajo de la mesa, los dos pies negros y las piernas de medias negras del abate Bilbois, que había debido de caerse de espaldas y golpear el gong con la cabeza. Palpitante de espanto, con las manos trémulas, repetía, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando avanzaba a pasitos cortos, con lentitud, resbaló en algo grasiento y estuvo a punto de caer. Adivinó que era sangre. Enloquecida, huyó arrojando su luz para no ver nada, y se precipitó en el campo, en dirección al pueblo. Caminaba chocando contra los árboles, con los ojos clavados en las luces lejanas y chillando. Su voz aguda volaba en la noche como un siniestro grito de lechuza y clamaba sin cesar, «El Mahofatan, el Mahofatan, el Mahofatan». Cuando alcanzó las primeras casas, unos hombres asustados salieron y la rodearon, pero ella se debatía sin responder, porque había perdido la cabeza. Terminaron comprendiendo que en el campo del cura acababa de ocurrir una desgracia, y se armó un grupo para correr en su ayuda. En medio del campo de olivos, la pequeña alquería pintada de rosas se había vuelto invisible y negra en la oscuridad profunda y muda. Desde que la luz única de su ventana iluminada se había apagado como un ojo cerrado, permanecía negada en la sombra, perdida en las tinieblas, inencontrable para quien no fuese natural del pueblo. No tardaron en correr a ras de tierra, a través de los árboles, unas luces dirigiéndose hacia ella. Paseaban sobre la hierba quemada largas claridades amarillas, y, bajo su errante resplandor, los troncos atormentados de los olivos parecían a veces monstruos, serpientes infernales enlazadas y retorcidas. Los reflejos proyectados a lo lejos hicieron surgir de pronto en la oscuridad una cosa blanquecina y vaga, luego la pared baja y cuadrada de la pequeña casa no tardó en volverse rosa ante las linternas. Las llevaban algunos aldeanos, escoltando a dos gendarmes con el revólver empuñado, al guarda rural, al alcalde y a Marguerite, a quien unos hombres sostenían porque desfallecía. Ante la puerta que seguía abierta, espantosa, hubo un momento de vacilación. Pero el sargento, cogiendo un farol, entró seguido por los otros. La sirvienta no había mentido. La sangre, ahora coagulada, cubría el pavimento como una alfombra. Había corrido hasta el vagabundo, bañando una de sus piernas y una de sus manos. Padre e hijo dormían, el uno con el cuello degollado, el sueño eterno, el otro el sueño de los borrachos. Los dos gendarmes se arrojaron sobre éste, y antes de que hubiera despertado tenía encadenadas las muñecas. Se frotó los ojos, estupefacto, embrutecido por el vino, y cuando vio el cadáver del sacerdote, pareció aterrado y no comprender nada. «Como no se ha escapado», dijo el alcalde. «Estaba demasiado borracho», replicó el sargento. Y todos fueron de su opinión, porque a nadie se le ocurrió que tal vez el abate Bilbois había podido poner fin a su vida.